Las preguntas correctas, correctas son. Las preguntas correctas, correctas son. Hola, soy Marta Gil y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Preguntas Correctas. Hoy nos acompaña Ana Freire, un terremoto gallego cuya conversación me cautivó desde la primera vez que nos conocimos en una cena de Mujeres Tech. Gracias, Cris, por esas maravillosas cenas y, bueno, por tantas maravillosas cenas. Lo que me fascinó de ella, o lo que me sigue fascinando, es la mezcla entre humildad y capacidad de convertir algo tan técnico como la IA en cosas de impacto social. Ya de hecho su tesis en 2015, su tesis doctoral, apuntaba maneras y ya desarrolló un modelo que luego nos cuenta si alguna vez se ha llegado a medio aplicar o se ha quedado ahí en un cajón, que permitía reducir el consumo energético de los buscadores, de los grandes buscadores, entre un 30 y un 60%, o sea, hasta un 60%, que es una barbaridad. Actualmente, y lo leo para no liarla, es vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica en la UPF, directora académica del máster de Data Analytics de For Business. Y además, toda su carrera lleva juntando tres patitas, ¿no? Todo lo que es innovación, todo lo que es investigación y luego proyectos con impacto social, y ha puesto en marcha proyectos de los que luego hablaremos, como Visibilízalas y Stop. Así que nada, hola Ana, bienvenida. Marta, qué placer estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Ya nos hemos pulido casi medio podcast con tu trayectoria. Cuéntanos, tú empezaste, yo siempre digo científica y en realidad es ingeniera. Es ingeniera y doctora en informática. ¿Qué te llevas de esta primera etapa más técnica que luego hayas ido aplicando a lo largo de tu carrera? Bueno, muchísimas cosas. La verdad es que es una carrera, fue una carrera dura. Más después hice el doctorado también, me dio tiempo a aprender muchísimo de la parte más técnica. Y yo creo que lo que me llevo quizás es el haberle perdido el miedo a la tecnología, ¿no? Y haberle perdido el miedo a la inteligencia artificial, que aunque los que estamos en esta burbuja más techy, pues generalmente ya le vamos perdiendo el miedo de manera natural, hay todavía una gran parte de la población que le tiene mucho respeto a estas herramientas. El hecho de programarlas directamente, de crear tus propios algoritmos de inteligencia artificial, de poder implementarlos con diferentes tipos de datos, ser consciente de su potencial pero también de sus riesgos, hace que le pierdas el miedo, ¿no? Y que puedas llegar a confiar en ellos, siempre obviamente sabiendo cómo los tienes que desarrollar, ¿no? Entonces esa parte quizás me gusta y soy capaz de ponerme a explorar cosas de tecnología y de inteligencia artificial en ámbitos que inicialmente podrían parecer completamente opuestos, ¿no? Pero hay que exprimir esta tecnología sin miedo. Estupendo. Oye, yo siempre digo, Ana, que eres la ingeniera que le preguntó a la IA cómo nos sentíamos los humanos, ¿no? Y qué sienten las personas. Cuéntanos, ¿qué es el proyecto Stop? ¿Cómo nace? Yo creo que llevas casi 10 años con él en marcha, ha tenido un gran impacto. Explícanos, ¿cómo empiezas a entrar a aplicar la IA en un terreno tan sensible? Bueno, pues mira, el proyecto STOP es un proyecto multidisciplinar. Trabajamos muchas personas, no solo ingenieros e ingenieras, sino también psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Y el objetivo fundamental es ayudar a la prevención del suicidio en las redes sociales mediante inteligencia artificial. Esto puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Como hablábamos antes, cómo la inteligencia artificial puede hacer algo a favor de la salud mental, ¿no? Y bueno, te cuento el principio del proyecto. Como tú bien decías, pues ya fue hace años. De hecho, quizás ya en el 2016, aunque yo siempre pongo como fecha del proyecto 2017, pero en 2016 me encontré con una publicación de una chica americana que anunciaba su suicidio en redes sociales. Y toda su comunidad, pues obviamente estaba súper preocupada, llamaron a la policía y uno de los comentarios era que efectivamente se había quitado la vida. Yo empecé a ver pues las publicaciones anteriores de esta persona, quizás para entender un poquito por qué había tomado esta decisión, y me di cuenta de que para un humano era muy fácil no detectar pistas, porque la verdad la mayor parte de las publicaciones eran normales, que cualquiera de nosotros podríamos publicar, ¿no? Pero sí que de vez en cuando había alguna, me acuerdo en particular de una que decía: no soporto la imagen que veo de mí en el espejo". Era una persona transexual, que es cierto que tienen más factores de riesgo también para este tipo de problemas, o no encuentro motivo para levantarme cada mañana. Entonces, había ciertas pistas que, pues a nosotros como personas es posible que se nos escapen, porque en ocasiones también, a ser un tema tan sensible, casi lo rechazas de manera automática para no meterte en este tema, ¿no? Pero un potencial de la inteligencia artificial es reconocer patrones en grandes cantidades de datos. Y claro, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de Big Data, de grandes cantidades de datos publicadas en tiempo real. Y entonces ahí pues dijimos, oye,
Sería muy interesante empezar a construir un sistema que aprendiese a detectar estas pistas en redes sociales y pudiese realizar alguna intervención de algún modo. Esto, bueno, inicialmente estaba hecho a nivel investigación, solamente la parte de detección de comportamiento suicida en redes, solo en japonés y en inglés, no había nada hecho en castellano, cuando es la segunda lengua más hablada del mundo. Entonces pensamos, ¿por qué no lo hacemos en castellano? Detectar este tipo de pistas en redes sociales en castellano y lanzar algún tipo de intervención. Parece una muy buena idea, ¿verdad, Marta? Pues esta idea Pues está sí. prohibida. Es decir, en Europa no se puede hacer porque los datos de redes sociales se consideran datos personales y tú no puedes rastrear estos datos y utilizarlos sin el consentimiento de la persona. Pero claro, si yo le tengo que pedir el consentimiento a los usuarios de redes sociales para detectar pistas de suicidio en su perfil, probablemente el proyecto deje de tener sentido porque bueno, va a ser una negativa total. Entonces lo que hicimos fue darle la vuelta al proyecto, analizar solamente datos anonimizados, de esto si quieres podemos hablar también después de la parte ética del proyecto y todo esto, pero básicamente lo convertimos en un proyecto de marketing, de lo que tú sabes tanto, ¿no? Y dijimos, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el perfil de persona que necesitaría ayuda en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un usuario en redes con ideación suicida? Y lo que hicimos fue entrenar unos sistemas que aprendían a diferenciar el riesgo de ideación suicida con datos completamente anonimizados y con ayuda de psicólogos y psiquiatras, y posteriormente extraíamos cuál era el patrón común a esos usuarios que habían sido clasificados como riesgo. El patrón común pues, era un patrón demográfico de comportamiento, es decir, por ejemplo, el perfil más habitual de un usuario en redes sociales con ideación suicida pues es una mujer de menos de 39 años y que trata ciertos temas. Y con este perfil lo que hicimos fue lanzar campañas dirigidas a usuarios que encajasen en estos perfiles, campañas con teléfonos de ayuda o servicios de apoyo emocional. Y lo hicimos también para depresión y para trastornos de la conducta alimentaria porque son una comunidad que en redes sociales puede ser muy dañina porque suelen ser cuentas anónimas con un vocabulario muy particular, se encuentran muy fácilmente en redes a través de este vocabulario, se intercambian consejos de cómo perder peso y tienen en ocasiones comportamientos también autolíticos, de ideación suicida, con lo cual las convierte también en una comunidad de riesgo. Entonces es, bueno, súper impactante, ¿no? Y súper interesante y necesario, ¿no? Que haya personas que se dediquen a trabajar esta vía, porque además, cuéntanos, hasta donde yo sé, 2020 lanzáis la primera campaña, o sea, incrementáis un 60% las llamadas desde redes sociales al teléfono de la prevención del suicidio en Barcelona. Luego colocáis un chat y aquello ya bueno, crecen las solicitudes de ayuda, se multiplican. Cuéntanos un poco cómo funciona. Pues sí, efectivamente, el proyecto en sí lo empezamos en 2017, pero no lanzamos la primera campaña hasta 2020, ¿no? En parte por todo este tema ético que había detrás, que tuvimos que redirigir un poco la idea inicial del proyecto, pero sí empezamos a colaborar efectivamente con una fundación de aquí de Barcelona que tenía dos teléfonos, el teléfono de prevención del suicidio y el teléfono de la esperanza, pero las campañas las lanzamos realmente en toda España. La primera campaña duró solo un mes porque no teníamos más presupuesto, lo teníamos dentro del proyecto de la universidad. Era solo un mes y la lanzamos en Instagram y en Facebook, dirigida tanto a hombres como a mujeres, pero en los diferentes perfiles que nosotros habíamos estudiado. Esta campaña se puso en funcionamiento creo que fue el 24 de diciembre del 2020 y esa misma tarde nos llamaron de la fundación diciendo que habían llamado 3 personas que habían conocido el teléfono de ayuda a través de estas campañas y una de ellas se trataba de un suicidio inminente, ¿no? que pudieron rescatar a tiempo. Al acabar efectivamente ese mes de campaña, nos comunicaron que habíamos tenido un impacto muy alto, que se había incrementado un 60% pues, el número de llamadas al teléfono de prevención del suicidio. Esta campaña la repetimos en 2021, también durante un mes. Y en 2021 pasó algo muy curioso que no pasó en la primera campaña, que fue que nos empezaron a pedir chats. Nos decían, ¿no tenéis un chat? Es que yo no quiero hablar por teléfono. O yo vivo con mis padres y no quiero que me escuchen, pues no tenéis un chat. Y entonces ahí la Fundación Ayuda y Esperanza colaboró con el Ayuntamiento de Barcelona, o al revés, más bien el Ayuntamiento de Barcelona colaboró con la Fundación Ayuda y Esperanza para montar un chat de apoyo emocional gratuito 24 horas. Y nos permitieron lanzar lo que fue la tercera campaña del proyecto con este chat, anunciando el chat. De manera que si tú eras una persona que encajaba en ese perfil de riesgo que había sido estudiado con inteligencia artificial, es muy posible que te llegase este anuncio en todo el territorio español. Esta campaña, afortunadamente, ya nos la financió Meta, entonces pudo durar un poquito más.
La lanzamos durante 3 meses y llegó a multiplicar hasta por 10 el número de conversaciones que llegaban a este chat de apoyo emocional durante los primeros meses que no existía. Y la verdad, el impacto fue muy grande yo diría que la mayor parte de regiones, de comunidades autónomas de España tuvieron llamadas, bueno, conversaciones a este número, y de hecho llegó un punto en el que nos dijeron: "Baja el presupuesto de la campaña, ¿no? Limítala de alguna manera porque estamos a punto de desbordarnos y no queremos dar un mal servicio", ¿no? Y ahí empezamos, pues, a mirar, vale, ¿qué podemos hacer, no? Porque obviamente hay una demanda, pero no podemos colapsar un número, y empezamos a trabajar también con el 024, que es el número de prevención del suicidio a nivel estatal. Que no empezamos a colaborar inicialmente con ellos porque es cierto que el chat del 024 no es tan accesible como el de esta fundación de Barcelona, que es un WhatsApp. El otro es un chat web que tiene, bueno, más limitaciones, tienes que aceptar las cookies, te pide algunos datos antes de empezar a chatear, y el otro es inmediato. Te llega el anuncio, le das a un botón de abrir chat y directamente hay una persona detrás que te escucha. Y bueno, y ahora mismo ya estamos en expansión internacional, ¿no? También fuera de España, en países de habla hispana, y con muchísimo impacto. Estamos ya en Colombia, en Chile, en Perú y en Panamá. Y ojalá podamos estar en muchos más países ayudando, aunque realmente el objetivo del proyecto Marta es que se acabe, que no se necesite. Ojalá no se necesite. Es cierto que hemos visto ya una reducción de cifras del suicidio en los 2 últimos años en España, está en descenso, afortunadamente, pero bueno, falta muchísimo por hacer, es todavía un gran problema de salud pública. En cualquier país, no depende ni del hemisferio norte ni del hemisferio sur, ni de cualquier otro tipo de característica geográfica, pero bueno, ahí seguimos mientras podamos expandiendo el proyecto. Oye, te estaba escuchando y me venían dos preguntas a la cabeza, ¿no? La primera es, jo, ¿qué se siente cuando, gracias a tu trabajo, ya no solo, ¿no?, haces crecer una marca o haces que todo el mundo conozca X, sino que realmente tienes impacto en la vida de las personas? Yo creo que tienes que irte a dormir como la persona más feliz del planeta. Y una segunda, antes decías, la primera o la segunda campaña, creo que era la financió Metas, que creo que se ha financiado TikTok. ¿Cómo se gestiona y cómo se trabaja, ¿no?, con alguien que por un lado es parte del problema y parte de la solución? Bueno, muy buenas preguntas, Marta. Sí, vale, la primera, el tema del impacto social de la campaña y cómo se gestiona, ¿no? Efectivamente, un éxito, ¿no? Porque salvar una vida, para mí una sola vida ya es un éxito. Y claro, viniendo de un campo que inicialmente no fue para nada de aplicación social como la computación, ¿no? Que hace años, pues la mayor parte de investigaciones que hacíamos eran más teóricas, había muy poco nicho de investigación en temas de computación o inteligencia artificial e impacto social. Yo recuerdo que me costó muchísimo conseguir financiación al inicio de este proyecto, algo que ahora parece prácticamente inviable, ¿no? Pues mira, yo cuando recibí esa llamada de la fundación directamente me dijeron: "Han llamado 3 personas y uno es un suicidio inminente", yo dije: "Ya me puedo jubilar tranquila", ¿no? Yo he llegado al clímax de la investigación, una investigación aplicada, he salvado, o hemos, porque es un proyecto conjunto, yo soy la voz que habla, ¿no? Quizás la cabeza pensante, pero estoy apoyada por muchos profesionales. Y realmente esto es algo muy importante, ¿no? El encontrar un impacto social a lo que haces. De hecho, hay algunos estudios que citan como diferentes dimensiones de satisfacción en el trabajo, aparte de la remuneración y otros factores que todos conocemos, que son el impacto social y que no siempre lo puedes conseguir con tu trabajo habitual, ¿no? Entonces, el hecho de poder combinar esta parte más técnica, que era mi trabajo habitual, la parte de investigación con impacto social, pues al final realmente consigues que tu trabajo se convierta en tu forma de vida, y es espectacular. Y obviamente el apoyo de las plataformas, tanto TikTok como Meta, a nosotros nos ayudaron mucho realmente, porque nosotros teníamos un presupuesto muy limitado. Las 2 primeras campañas fueron muy pequeñas en tiempo y en alcance, pero la tercera efectivamente nos la financió Meta, nos permitió ya 3 meses, pudimos colaborar con otras líneas, y TikTok desde el año 2025, desde mayo del año pasado, nos financia también las campañas en España y parte de Latinoamérica también. TikTok tiene una iniciativa en mayo que da financiación a diferentes iniciativas que trabajan en pro de la salud mental en TikTok. Obviamente tienes que tener una cuenta de TikTok, y da financiación que son credit ads, ¿no? Créditos de anuncios, o sea, no es que te dé dinero directamente, te da créditos de anuncios y tú puedes utilizarlo para diferentes campañas. En el caso de TikTok, nosotros los contactamos, habíamos la asistencia de este tipo de convocatorias, pero en el caso de Meta nos contactaron ellos a nosotros.
precisamente porque tenía mucha curiosidad sobre cómo en Europa estábamos así con lo estricta que era o lo estricto que era el Reglamento General de Protección de Datos que existía por aquel entonces. Aún no teníamos ni siquiera la ley de inteligencia artificial. Entonces decían, ¿cómo en Europa estáis lanzando a través de las redes sociales un proyecto dirigido a personas vulnerables que en teoría está prohibido? Y claro, les contamos toda la metodología que nosotros tuvimos que diseñar para que nuestro proyecto fuera aprobado ética y legalmente con datos anónimos, convirtiendo esto pues en un problema de buscar el perfil al que deberíamos de dirigir estas campañas, no el usuario en particular. Y les gustó mucho el proyecto y obviamente pues, nos lo financiaron, ¿no? Em, a ver, yo aquí siempre intento ser lo más optimista posible con respecto al punto de vista de las redes sociales, ¿no? Tú has dicho, ahí está el problema y nosotros lo sabemos y sabemos que hay estudios que correlacionan el uso masivo de dispositivos digitales y en particular de redes sociales con problemas de grave en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Sobre todo desde el año 2010, que es cuando empezó a salir pues esta cámara frontal en las redes sociales como Instagram, sobre todo se popularizó después del 2012. Es cierto que nadie busca de manera proactiva que alguien acabe con una ideación suicida. En términos fríos no compensa a nadie, ¿no? Ha sido un efecto secundario de un modelo de negocio basado en realmente la adicción, el enganche a este tipo de plataformas. Y además, quizás tampoco estoy diciendo lo correcto, porque realmente no siempre una adicción suicida manifestada en redes tiene su causa en el uso de las propias redes, aunque sí es cierto, ¿no?, que haya esta correlación entre salud mental y el uso de redes. En la vida real, el suicidio, por ejemplo, es un problema multicausal. Es muy difícil aislar una simple causa. Entonces, imagínate cuando además le metemos la dimensión digital. No podemos decir que la causa del suicidio es el uso de las redes sociales. Puede, de alguna manera, podría ser un factor, pero bueno, entonces, obviamente a las redes sociales no les compensa que existan este tipo de problemas en sus plataformas y de alguna manera pues, también obviamente tiene estas iniciativas para contrarrestarlo. Oye, muy súper interesante, Ana. Comentabas antes, o has apuntado algo que creo que es muy relevante a día de hoy, que hablabas del compromiso social, ¿no? Y del impacto social del trabajo que hacemos. Porque una de las cosas que justo están siempre encima de la mesa, ¿no? Que decimos, oye, las nuevas generaciones vienen mucho más preparadas, pero tienen mucho menos compromiso. ¿Tú crees realmente que hay menos compromiso, tú que estás trabajando en el mundo académico, o simplemente cuesta trasladar a cómo tener este impacto social? O ellos esperan que su trabajo tenga un impacto social que a veces a las empresas nos cuesta trasladarles. Sí, yo el compromiso lo veo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta todavía incluso comunicarnos o cambiar metodologías para adaptarnos pues a las nuevas formas de aprendizaje, educativas, etcétera, ¿no? Pero el compromiso lo vemos. Yo ahora mismo estoy en la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra. Muchos de nuestros alumnos son jóvenes, recién graduados y tienen un compromiso enorme con temas de sostenibilidad, de impacto social, probablemente más del que teníamos nosotros en el momento que nosotros elegíamos nuestro primer trabajo. Yo estoy escuchando muchos testimonios de alumnos míos que me dicen, yo no quiero escoger el primer trabajo que me ofrezcan, sino que quiero estar en una empresa con unos valores que estén alineados con los míos. Yo eso creo que ni yo ni parte de mi generación nos lo planteábamos. No, es Pero verdad. ahora, o por eso también está muy potenciado el tema de los valores, la misión, los objetivos de las empresas, porque ya se ha dejado de buscar simplemente un trabajo por tener un salario, sino porque ese trabajo se alinee con tus valores. Y eso es algo que yo creo que nos están dando sobre todo las generaciones más jóvenes. Nos cuesta motivarlos. Nos cuesta motivarlos y en parte porque obviamente pues su atención también está cambiando mucho. Tiene muy activada lo que se llama la atención involuntaria, ¿no? En base a estímulos, más que la atención voluntaria, en base a concentración proactiva. Entonces, pues nos toca también probablemente a lo mejor reducir el tiempo de las clases, que sean mucho más dinámicas, más interactivas, no tanto leer diapositivas, sino pues mucha más interacción entre ellos, más cambio, etcétera, ¿no? Que yo creo que nos vendría muy bien a todos, ¿no? Este tipo de interacción, pero no sé, nosotros quizás éramos más resistentes a otras metodologías docentes que ahora, pues sin duda tenemos que cambiar, pero falta de compromiso no hay. Oye, Es una buena noticia. no, seguro. Te estaba escuchando hablar de estas nuevas metodologías. Tú eres, bueno, vicedecana, ¿no?, de innovación académica. Explícanos cómo se innova en un sector en el que, bueno, caracterizado por su historia y su rigidez. No sé si sería la palabra, pero por su tradición, ¿no? Y ahora, justo cuando
nos estabas contando, ostras, pues quizás las clases tienen que ser más cortas. Wow, supongo que es un romper muchas barreras, muchos paradigmas y abordar, bueno, metodológicamente, ¿no? Es un salto súper importante. Sí, sin duda. A ver, nosotros además tenemos una peculiaridad que somos una escuela de management, pero asociada, somos una escuela privada, pero asociada a una universidad pública. Nuestros títulos oficiales están revisados por la Universidad Pompeu Fabra, que obviamente, pues como tú dices, son instituciones donde la revisión de un título o cualquier cambio implica muchísima burocracia, aprobaciones por diferentes capas y no siempre responden tampoco a las necesidades inmediatas del negocio. Nosotros aquí nos tenemos que poner más las pilas al ser una escuela de management. Estamos ya con los profesionales más inminentes que van a salir al mercado, ¿no? Ya los estamos especializando en un área muy específica. Por ejemplo, yo que llevo el máster de Data Analytics for Business, pues ya les enseñamos cómo resolver todo el flujo de analítica de datos de cualquier empresa, de cualquier sector, y obviamente necesitas actualizarte, no puedes esperar a que te aprueben un plan de estudios o que puedas cambiar un plan de estudios. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, especialmente a la hora de alinearlos con el mercado laboral, ir metiendo píldoras en los diferentes programas que tenemos, de manera que, por ejemplo, las nuevas tecnologías, que es algo que está cambiando constantemente, ya no sean simplemente un fin, sino una herramienta, ¿no? Que cada año estés usando metodologías distintas. Ahora, por ejemplo, en algunos másteres donde antes les enseñaba a hacer algunas cositas en Python, ahora hacemos cositas en Python con IA generativa, ¿no? Que nos permite además avanzar mucho más rápido. Y ellos además no se aburren tanto porque no tienen que estar tecleando todo el rato, sino que el propio sistema les genera código. Pues hay que ir adaptándose con estas cosas. Es un trabajo, la verdad, muy arduo porque no es como antes, ¿no? Yo recuerdo a nuestros profesores que en ocasiones preparaban una sesión y esa sesión la replicaban por 10 años. Yo creo que prácticamente no he replicado ninguna de las sesiones que he dado, ¿no? No he podido, ¿no? Porque ya tienes otra herramienta, otra manera de hacer. Y luego sí, hacer las clases mucho más interactivas, utilizar también los medios que ellos conocen, a veces para presentar trabajos. Utilizamos incluso TikTok. El año pasado una profesora de aquí de la escuela, Erola Palau, se llevó un premio precisamente en el máster de sostenibilidad por hacer la presentación de los resultados finales de un proyecto de sostenibilidad en base a TikTok. Tenían que crearse una cuenta y hacer una serie de reels informativos para la comunidad en general, ¿no? Porque a veces también nos olvidamos que todo lo que se aprende aquí tiene un potencial enorme para ser compartido, ¿no? Con la sociedad en general. Entonces, bueno, ahí estamos, adaptándonos a la velocidad del rayo. Oye, ¿tú crees que, o sea, la IA tenemos todos como súper claro, ¿no? Que nos ayuda a pensar o que ahora decías, oye, nos ayuda a desarrollar código, nos ayuda a hacer cosas, iba a decir manuales, de manera mucho más ágil. ¿Tú crees que también nos ayuda a liderar? Bueno, sí, sin duda. De hecho, hay ya aplicaciones que se están usando en diferentes empresas, precisamente dirigidas a managers, a líderes, a obtener mucha más información que les ayuda a decidir, que les ayuda a decidir de manera mucho más informada sobre cómo gestionar al equipo, ¿no? Temas de estadísticas, temas de productividad, eficiencia, efectividad, etcétera, ¿no? Muchas de ellas están basadas en inteligencia artificial, de manera que ya te proponen a lo mejor un itinerario personalizado, las diferentes personas de la empresa. Se utiliza también mucho en temas de coaching. Hay diferentes aplicaciones en las que liderar no es fácil, ¿no? Y muchas veces nos cuesta, incluso a nosotros los humanos, tener esa parte más humana y ejercer de coaches a veces es complicado, ¿no? Entonces, conozco también aplicaciones de inteligencia artificial que se están ayudando precisamente para hacer esta parte más de coaching, de acompañamiento, ya entrando más en temas de bienestar, incluso recomendaciones de ejercicios, de lecturas, de diferentes actividades que puedan ayudarte también a la desconexión digital, ¿no? Porque es parte también del liderazgo, saber cuándo tenemos que trabajar, pero también cuándo tenemos que desconectar, ¿no? Y cuándo tu equipo debe de desconectar y hacerlo bien, porque te lo van a agradecer muchísimo y vas a ser muchísimo más líder, ¿no? De hecho, fíjate, nosotros hicimos aquí un estudio en la escuela hace poco, entrevistamos a más de 1000 trabajadores de todas, y el estudio era para extraer diferentes conclusiones sobre la salud mental en el trabajo, ¿no? Bueno, creo que era, no recuerdo ahora el porcentaje, o el factor que más se asociaba a problemas de salud mental en el trabajo era un mal jefe, un mal estilo de liderazgo. Entonces, cualquier herramienta que ayude de alguna manera a que cualquier líder pueda ser mejor, que bueno, ya no es lo mismo un líder que un jefe, ¿no? Pero que cualquier líder pueda ser mejor, puede estar repercutiendo directamente en la salud mental, ¿no? De los trabajadores. Y la IA se está usando para esto, sin duda.
Oye, a veces se dice, ¿no? Que en mundos que se mueven como el nuestro, que se mueve de manera tan acelerada y con tantos cambios constantes, que ya esto ya es parte de nuestro día a día, a veces sobran respuestas y faltan silencios. ¿Cuál es la pregunta que la IA todavía no sabe hacerse y que todo CEO debería hacerse pensando en sus equipos, en sus proyectos, en sus empresas, en cómo competir en el entorno cambiante que tenemos? Bueno, yo creo que una pregunta que la IA no se hace y que nosotros no deberíamos hacernos, pero deberíamos de ser conscientes, es qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque la IA no tiene idea de lo que hace. Realmente, aunque esté procesando datos, no sabe lo que significan esos datos. Algoritmos que a lo mejor se dice, la inteligencia artificial discrimina a las mujeres, no tienen idea de lo que es una mujer, ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso, de que la inteligencia artificial tiene mucho potencial para ayudarnos, pero en muchas ocasiones no. Bueno, siempre no tiene esa parte de semántica de entender qué son los datos o qué representan los datos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ahí el papel de un líder ha de ser muy crítico, diseñar sobre todo equipos en la adopción de la inteligencia artificial o en el desarrollo de la inteligencia artificial que sean multidisciplinares, ¿no? La IA ya no puede ser algo eminentemente tecnológico, sino que debería de combinar equipos con expertos del caso de uso del algoritmo, equipos muy multidisciplinares. Y esto es fundamental. Yo voy a desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial, voy a adquirir un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a usar? Vale, ¿hay alguien que me pueda detectar aquí posibles sesgos, posibles efectos negativos? ¿Cómo se debería de validar efectivamente que este algoritmo está funcionando bien? Pues no va a ser solo el equipo técnico. El equipo técnico te va a dar unas ciertas medidas, pero en ocasiones no va a ser capaz de detectar ciertos comportamientos anómalos de estos sistemas. Entonces, equipos multidisciplinares, es que te vas a evitar muchísimos problemas. Y bueno, una pregunta también que a mí me parece crucial para un líder, antes de nada, es preguntarse, ¿estamos realmente listos para implementar inteligencia? Porque se habla mucho de, venga, si no implementas inteligencia artificial es que estás muerto, ¿no? Tu empresa no va a ser dejar de ser competitiva, etcétera. Y estamos cayendo en una adopción vertiginosa de la inteligencia artificial que nos lleva a resultados como si fuesen de una escopeta de feria. ¿Por qué? Porque no tenemos procesos estandarizados, no estamos recopilando los datos de calidad, no podemos de esta manera entrenar bien sistemas de inteligencia artificial. Entonces merece mucho más la pena, antes de empezar a implementar inteligencia artificial o de abrazar inteligencia artificial, hacer una estrategia de lo que se llama AI readiness, ¿no? ¿Estamos listos para la inteligencia artificial? Vamos a reservarnos un periodo de tiempo que necesitemos, sean meses, sean años. Tampoco nos vayamos muy allá porque obviamente la competitividad es lo que tiene, ¿no? Pero a lo mejor 2, 3 años. Nosotros de hecho hemos hecho un plan de varios años para estar listos para una implementación mucho más amplia de la inteligencia artificial, ¿no? Que pasa por definir bien procesos, que todo el mundo que tiene que trabajar de manera armónica lo haga de manera armónica para recopilar datos de la misma manera, que estos datos se revisen, que sean de calidad, etcétera, ¿no? Y muchas veces caemos en la tentación de ya implementar un sistema externo que dicen que va a ser la bomba y después los resultados no somos capaces ni siquiera de saber si es lo mejor, lo que realmente tenemos que estar obteniendo o no. Y lo que queremos, ¿no? Supongo que Exacto. Sin prisa, ¿eh? Y parece que tenemos que ir muy rápido porque cada día hay un nuevo modelo, pero no debería de ser así. Primero vamos a ver si estamos listos, vamos a poner el foco en el dato y después ya explotaremos ese dato de alguna manera. Oye, Ana, tú trabajas como o ayudas como consejera, como asesora de diferentes organismos públicos y privados, cosas tan distintas desde UNICEF a la Xunta de Galicia. ¿Qué te da más satisfacción? ¿Dónde has conseguido un impacto más real? ¿En el mundo privado, en el mundo público? ¿Depende de la organización, depende del proyecto? Es que los dos realmente son súper importantes. En la parte privada a lo mejor es a lo que estamos más acostumbrados, pero lo público es lo que tiene más potencial para cambiar más cosas. Por ejemplo, el estudio de UNICEF era un estudio en torno al impacto en el bienestar de los jóvenes y adolescentes sobre el uso de las tecnologías, es decir, cómo las tecnologías impactaban en el bienestar de los jóvenes. Precisamente era pues para presentar a nivel gubernamental para poder ayudar a diseñar políticas públicas que mejoren el bienestar de los jóvenes. Esto es fundamental, ¿no? Al final los gobiernos son quienes realmente tienen el potencial más amplio para llegar a la mayor cantidad de personas posible, bien implementado, ¿no? En el caso de la Xunta era completamente distinto. En este caso, pues era un proyecto de ley para, de alguna manera, regular cómo se debería de adquirir inteligencia artificial por la administración pública en Galicia.
Es decir, qué requisitos deberíamos de pedir a los distribuidores pues, para el sistema de salud, para administraciones públicas en general, ¿no? Y esto, claro, tiene también un potencial tremendo porque podemos estar adquiriendo software que tenga sesgos, de alguna manera esté perpetuando discriminación de algunas minorías y ya no debe ser el sujeto de esto, ¿eh? El problema lo tenemos nosotros cuando la diseñamos, no es la inteligencia artificial la que discrimine, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que hay que poner unas bases mínimas y unos requisitos para que, sobre todo los gobiernos que pueden tener un impacto, las administraciones públicas, un impacto tan alto sobre las personas, imagínate, en algoritmos de prestaciones, de otorgación de prestaciones sociales o de vivienda, o en algoritmos de salud, de diagnóstico, de tratamiento, ¿no? Del servicio de salud pública. Muy importante esto también, ¿no? A veces nos centramos mucho en el ámbito laboral y en la empresa privada, pero el hecho de poder ayudar de alguna manera pues, a que estas decisiones afecten a la mayor parte de la población de una manera positiva, yo creo que quizás es más reconfortante. Oye, Ana, ¿qué te gustaría más de dejar como legado? ¿Mejores herramientas, mejor educación, mejores conversaciones públicas acerca de la tecnología? Y todo, puedo, todas las anteriores. ¿Puedo marcar las tres? Puedo marcar las tres. No hay en todas las anteriores. Sí, es que la educación es súper importante, es parte de mi trabajo, obviamente, ¿no? ¿Cuál era la primera que no me acuerdo, Marta? ¿Mejores herramientas? ¿Mejor Bueno, mejores educación o una herramientas, claro. conversación pública más humana sobre la tecnología? Me gusta todo. La conversación pública más humana, esto es muy importante, porque es cierto que muchos medios de comunicación se centran sobre todo en la parte más negativa de la inteligencia artificial, ¿no? Y le dan responsabilidades que no tiene, que tenemos los seres humanos. Y esto lo único que hace es generar miedo y desconfianza. Y esto es lo peor que podemos hacer, ¿no? Pues como sociedad nos interesa, obviamente, utilizar tecnologías de vanguardia, ser competitivos. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta de poder, ¿no? Ya lo está siendo y lo será cada vez más. Entonces, es importante que la población esté alfabetizada en el uso, en el buen uso de la inteligencia artificial, pero claro, para eso no le puede tener miedo, le puede tener respeto, pero hay que enseñar a la población cómo usar estos sistemas, cómo funcionan, y que tenemos que tener un sentido crítico con ellos. Claro, hay una diferencia muy fuerte entre la inteligencia artificial tradicional o clásica, aunque a mí no me gusta llamarle clásica porque parece que es como vieja, ¿no? Generativa, que es la que ocupa ahora mismo la portada de los medios, ¿no? La que se ha puesto de moda ahora, efectivamente. Y es tan importante conocer una como la otra, ¿no? Porque la clásica nos ayuda a lo mejor pues, en un buen diagnóstico médico y la generativa pues, a ser más eficientes en el trabajo, pero cada una de ellas tiene sus riesgos. Y creo que sería fundamental educar a la población en general en esto. Pero fíjate que hay un estudio, porque esto es más preocupante de lo que parece, ¿no? El tema de la alfabetización de la población. A veces nos preocupamos de alfabetizar a la población en temas de inteligencia artificial. Y hay un estudio que se lleva haciendo años, aunque le han cambiado el nombre recientemente a la Unión Europea, que se llama La década digital. Es un estudio que mide las competencias digitales de los ciudadanos en Europa, ¿no? Y tiene resultados por países, etcétera. Competencias digitales básicas, es decir, ya no hablamos ni de inteligencia artificial, hablamos a lo mejor de enviar un correo electrónico, escribir un documento en Word, procedimientos sencillos online. El último informe, que si no me equivoco es de 2023, incluyó que solo un 55% de la población entre 16 y 77 años o más o menos este rango de edad tenía competencias digitales básicas, solo un 55%, es decir, casi la mitad de la población no tiene competencias digitales básicas. Y el problema es que el objetivo para 2030 era que lo tuviese el 80% de la población, pero el crecimiento va a un ritmo súper lento. De hecho, con respecto a 2021, solo se incrementó un 1,7%, con lo cual es muy posible que no se alcance esa meta. A veces está bien también hacer un zoom out, ¿no? Y ver que estamos en una situación donde todavía falta muchísimo que hacer en niveles más bajos, de enseñar a utilizar tecnología, especialmente porque las administraciones públicas cada vez están más digitalizadas y esto puede crear una brecha digital tremenda. Bueno, es un Tenemos poco más problemas alrededor de la IA, ¿no? No solamente el aprender a usarla bien y quitar ese miedo. Te estaba escuchando y me acordaba de los bancos, ¿no? De cuando se empezaba a digitalizar casi todo y a reducir las personas que atendían, ¿no? Y los problemas que generó y probablemente inconscientemente, ¿no? Estamos trasladando o haciendo un símil muy parecido con algunos de los procedimientos más simples. Para acabar, que nos estamos quedando sin tiempo, 3 últimas preguntas. ¿Qué pregunta sobre la IA debería llevarse un CEO a su comité de dirección de la semana que viene? Pues yo creo que te repetiría la de antes, ¿no? ¿Estamos listos realmente para implementar la IA? Es fundamental porque si no se cae en esa tentación de, venga, vamos a comprar un sistema tal que nos va a solucionar la vida. ¿Realmente tienes los datos listos?
Céntrate en los datos. Los datos es súper importante, ¿no? Es lo típico que todo el mundo ya conoce en el mundo tech, es garbage in, garbage out, ¿no? Si tú le metes basura a un algoritmo, te va a sacar basura. Céntrate en estar listo para una implementación de IA cuando tenga que ser, pero a lo mejor ahora mismo no es el momento. Este es mi punto de vista, quizás. Oye, ¿a quién invitarías a este podcast? Hace unos meses, pocos meses, tuve la suerte de conocer a una chica, es un prodigio, que se llama Ana Laguna y que ella es la cofundadora de una empresa que se llama Foundry, que utilizan la inteligencia artificial también para algo muy inusual, ¿no? Que es para analizar el sonido de un bebé, de los bebés, y predecir por qué está llorando, si es por un dolor, si es por hambre, si es porque, ¿no? Es decir, hacer más entendible el llanto de un bebé y me parece súper interesante y lo están haciendo con inteligencia artificial. Ya también del ámbito más de investigación como yo, ¿no? Pero es de estas personas emprendedoras que se atreven a montar una startup, ¿no? Pues Y nada, es una de las que me está convenciendo a mí de que me monte la mía, pero yo le digo, Ana, no, de momento no, estoy muy bien como estoy, ¿no? Aquí en la universidad. Pero creo que os puede dar una perspectiva no solo de también un uso muy bueno de la IA, sino también de todo el camino emprendedor que ella hizo. pues genial, la invitaremos al podcast. ¿Un deseo para el corto plazo? Un deseo para el corto plazo, pues mira, te diría el fin de la inteligencia artificial degenerativa, ¡Qué susto me has dado! que fue una idea que lancé este año. Bueno, Forbes publica cada año las 26 ideas del 2026, ¿no? Las 25 ideas del 2020, que van a cambiar el 2026. Bueno, pues y yo puse precisamente el fin de la inteligencia artificial degenerativa, ¿no? Esa inteligencia artificial que realmente no es una tecnología, sino es el uso que nosotros hacemos de ella. Que dejemos de usar la inteligencia artificial para perder capacidades propias nuestras, ¿no? Y que la usemos simplemente pues para aumentar nuestras capacidades. Con eso que tenemos que ser súper críticos con todo, porque sabemos que la IA no sabe realmente lo que hace, simula un funcionamiento muy bueno y tiene un potencial enorme, está claro, pero también tiene un riesgo, que es que dejemos de desarrollar aquellas capacidades más humanas y que nos distinguen pues del resto de seres que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, yo diría eso, ojalá le pongamos fin a la IA degenerativa y nos centremos más en una IA que nos aporte y que saque todo lo bueno del ser humano. Escuchándote, supongo que todos tenéis clarísimo el por qué Ana la eligieron está en la lista de los más creativos en los negocios de 2025, en la lista Forbes. Así que felicidades, Ana, por toda esta trayectoria. Gracias por compartir con nosotros todos tus proyectos con esta transparencia y con esta fluidez, con esta amabilidad. Encantados de seguir invitándote por aquí, viendo cómo van evolucionando todos tus avances. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer esto, como si nos estuviésemos tomando un café. Y nada, deseando también ver el resto de podcasts que vaya subiendo. Y a todos nuestros oyentes, nos seguimos oyendo en los próximos capítulos muy pronto. Un abrazo, buen fin de semana. Las preguntas correctas son. Las preguntas correctas son.